Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver una muestra de referencia y su partición para la obtención de valores de referencia en hematología para el Sysmex XN. ¿Cuál es la muestra que ellos obtuvieron? Bueno, ellos obtuvieron esta muestra, aquí están 7.000, prácticamente 500 hombres y casi 11.000 mujeres, en total sumaban unas 18.000, casi 500 personas. Aquí cuando el paciente, o el paciente no, esto es un individuo que va a actuar como individuo de referencia, llega, se le hace un cuestionario y ese cuestionario permite eliminar a aquellos que tengan algún trastorno que puedan afectar al intervalo de referencia biológico que nosotros debemos calcular. Todo eso está expresado en un cuestionario y aquí vemos entonces los diferentes factores que se consideraban como criterios de exclusión. En el mundo de los valores de referencia se llama a estos criterios de exclusión. Entonces, por ejemplo, si tiene cáncer o una historia de cáncer, un infarto, diabetes, medición tanto ¿cómo se llama? De la glucosa como de la hemoglobina glicosilada, también como factores para, digamos, excluir a estos pacientes, trastornos en el hígado, trastornos renales, si está embarazada. Entonces, al final de cuentas, luego de este proceso de exclusión de esas 18.000, casi 500 personas, terminan quedando 15.803 individuos. Entonces, estos pasarían a ser estos individuos de referencia. A estos individuos entonces se le van a aplicar unas técnicas estadísticas para obtener el intervalo de referencia biológico. La mayor parte de los participantes vienen de Europa, una muy baja cantidad de otros países. Dentro de los valores de referencia vamos a encontrar que pueden haber diferentes grupos. Esto se le llama partición. Entonces podemos encontrar partición para la edad, partición para el sexo, son las más comunes. Por ejemplo, para el embarazo también terminaría siendo el propio embarazo se particiona generalmente en tres trimestres. Pero en este caso, como se trata simplemente de adultos mayores de 20 años, los criterios usuales de partición, por lo menos en la hematología o en el hemograma, son la edad y el sexo, y son los más comunes de todos. Bueno, aquí vemos la distribución por edad, la mayor parte está centrada en estos espacios, pero vemos que hay una cantidad importante de hombres y de mujeres. Ellos hacen un análisis de cada una de estas décadas, ellos lo han agrupado por décadas, y se recomienda entonces realizar una NOVA, en ese protocolo de la IFSC lo nombran, una NOVA con unas ciertas características, y de ahí se obtiene una razón de la desviación estándar, y esa razón de la desviación estándar, si es mayor a 0,4, quiere decir que esos dos grupos ameritan intervalos de referencia distintos, es decir, que se deben particionar. Se utiliza este criterio netamente estadístico para saber cuándo se necesita entonces dividir valores de referencia según la edad o según el sexo. Ellos los aplicaron a toda esta muestra y encontraron que estos análisis que tenemos aquí, estos parámetros que tenemos aquí, ameritan una partición. Aquí lo vemos claramente con la hemoglobina. Tenemos la distribución de los hombres, la distribución de las mujeres, son claramente distintos. Y si vemos entonces esta razón de desviación estándar es de 1,25 mayor al 0,4. Vean lo que les estaba comentando. Aquí tenemos la hemoglobina. Esta la mide, ellos dicen que la miden en el canal de glóbulos rojos plaqueta. Y aquí también la hemoglobina la pueden medir en el canal de reticulocito. Entonces realiza dos mediciones de hemoglobina. Por supuesto, el parámetro del mismo al final se tiene que manejar de manera distinta. Aquí vemos para los glóbulos rojos en el canal de reticulocito, para el hematocrito, el CHCM, el índice de producción reticulocitaria, y este parámetro aquí que es una media de la dispersión frontal en el canal de los reticulocitos, que también presenta unas diferencias. En definitiva, estos eran los parámetros que cumplían con este criterio, por lo tanto, se deben tener valores de referencia por sexo para cada uno de estos parámetros hematológicos. Al final, estos son los parámetros que vamos a encontrar que están divididos, ¿sí? Hay valores de referencia para cada uno de los sexos. También para estos dos parámetros que serían las células macrocíticas y las células hipercrómicas, el criterio estadístico dice que hay que hacer una partición, pero ellos al final, bueno, consideraron por supuesto, aquí hay toda la libertad para hacer este tipo de cosas, que no era necesario particionar,
glóbulos rojos macrocíticos o hipercrómicos prácticamente son iguales en hombre o mujer. Entonces, bueno, de alguna manera ellos deciden que esto no ameritaba esa partición, aunque el criterio estadístico lo dicen. Ojo, la estadística es una herramienta. Uno es el que tiene que decidir en base a los resultados que te está dando la herramienta y aplicar el conocimiento que se tiene sobre esas áreas. La estadística es siempre una herramienta, así como los resultados que nosotros le damos al médico son una herramienta. Él va a tener en cuenta otros criterios para decidir qué hacer con esos resultados. Y para los glóbulos blancos y para las plaquetas no hay necesidad de realizar partición. Y esto fue parte de nuestro en vivo, Valores de referencia multicéntrico en hematología, una experiencia holandesa.